Buenos días, público en general. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud del Trabajo. Somos el grupo 8, conformado por Vicky Armijo, José Andía, Nayeli Cueva y el que les habla Jorge Chilquillo, sobre el curso denominado llamado Instrumentación Aplicada a la Seguridad, con el profesor llamado Robert Freddy Oren Galvez. Siguiente, por favor. Hablaremos sobre qué son las vibraciones. Siguiente. Las vibraciones se definen como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser regular en dirección o frecuencia o intensidad, o también puede ser aleatorio, que es lo más corriente. Encontramos que este tema es muy común en el curso de física. Siguiente. Vamos a ver sobre clases de vibraciones. Punto número uno. Son un tipo específico de vibración que afecta a los trabajadores que están expuestos a herramientas o máquinas vibrantes. Como vemos que esto se basa mayormente o comúnmente en el ámbito de la construcción. Y también estas vibraciones se transmiten a través de las manos y los brazos. Pueden tener efectos perjudiciales a la salud. Siguiente, por favor. Vibraciones globales de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Aquí encontramos también dos puntos. Es un tipo de vibración que afecta a los trabajadores que están expuestos a ciertos entornos laborales, como por ejemplo operadores de maquinaria pesada, conductores de vehículos de transporte y por último pilotos de aeronaves. Estas vibraciones se transmiten a través de todo el cuerpo y también pueden tener efectos perjudiciales para la salud. Siguiente, MT. Medición de vibraciones. ¿Cómo se puede medir o con qué instrumentos se miden las vibraciones? Bueno, para poder medir la intensidad de una vibración, es decir, o también llamada aceleración eficaz, se va a utilizar un instrumento o también llamado equipo conocido como el vibrómetro. Y aquí encontramos una imagen de referencia. Siguiente, por favor. Aquí vemos sobre el caso de estudio, sobre el denominado la importancia del análisis de las vibraciones. Y aquí encontramos ese caso que se va a encontrar en el país de España, sobre la empresa Tecmac, sobre que nos va a compartir un caso para poder valorizar el correcto diagnóstico de fallas mediante el análisis de vibraciones. Siguiente, Peter, por favor. Aquí encontramos el caso de estudio. Encontramos que un cliente nos llama para poder solicitar el equilibrio in situ a un ventilador centrífugo de 75 kilowatts de potencia, velocidad de giro de 2650 RPM de transmisión de potencia, por correas que va a sufrir una elevada vibración. Por lo cual ello se basa en un procedimiento de trabajo que primeramente le va a obligar a realizar una medida de vibraciones antes de poder realizar todo el servicio. Por lo cual, al realizar este servicio, encontramos que mediante un análisis se va a detectar altos niveles de vibración en el ventilador centrífugo que no van a ser originados por un problema de desequilibrio del rotor. Siguiente. Aquí encontramos número uno en este gráfico que los niveles de vibraciones globales en el apoyo del lado contrario a las poleas del eje del ventilador va a mostrar niveles de vibraciones por encima de los 70 milímetros segundos. ¿Por qué? Porque gracias a este equipo se encuentra incluido un programa que se basa en inspeccionar periódicamente un gráfico de tendencia donde se va a poder observar un comportamiento histórico. Pero ¿qué se encuentra reflejado en ese gráfico? Se va a encontrar reflejado, como vemos aquí, un aumento exponencial de los valores de vibraciones globales. Y en la parte inferior encontramos otro gráfico que se basa en el espectro de vibraciones que se basa como resultado del apoyo del eje ventilador centrífugo. Por lo cual, aquí, en el lado opuesto a las poleas, podemos observar el predominio de frecuencias subarmónicas con amplitudes por encima de los 24 milímetros segundos, y por lo cual se produce un levantamiento de la base del espectro, así como también una presencia de la frecuencia de la pista de rodadura externa con su segunda componente. Siguiente, por favor.
Por lo cual, ante todo este análisis, ahora vamos a encontrar sobre cuál fue la causa de todo esto, de todo este problema. Y por lo cual encontramos que la causa de los altos niveles de vibraciones, ¿cuál era? Era el rodamiento. Por lo cual se informó al cliente, obviamente, que se debía de reemplazar el rodamiento de apoyo al lado opuesto, a la polea del eje del ventilador centrífugo, ya que obviamente había un fuerte rozamiento de las bolas con la pista externa, con lo cual no es necesario realizar un equilibrado in situ. Pero ¿qué es lo que se puede encontrar después de un tiempo? Después se puede encontrar de que en conversaciones con el personal mecánico de la fábrica, con cierta información nueva que no tenían obviamente al principio, se puede encontrar que este rodamiento que este reglamento ya había sido instalado recientemente y solamente contaba con 4 días específicamente de operaciones. Por lo cual aquí se va a encontrar que verdaderamente existía un deterioro del rodamiento y en este gráfico encontramos que se va a confirmar la disminución de los niveles de vibraciones después de la reparación. Y en conclusión, y finalmente para poder concluir con este caso de estudio, se puede encarar o se debe tomar algo muy importante, que el diagnóstico de fallas se debe basar en dos puntos muy importantes, en datos concretos y no en percepciones rápidas, ya que esto nos va a poder asegurar o confirmar la correcta resolución de fallas. Ahora le paso a mi compañera para que hable sobre su parte. Bueno, ahora hablaremos sobre las vibraciones en el ser humano, la percepción y la afección. Las vibraciones en el ser humano son fenómenos físicos que se refieren a las oscilaciones o movimientos rítmicos que generan diversos orígenes y pueden afectar la percepción y el bienestar del individuo de diferentes maneras. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que son tenemos las vibraciones tanto externas como internas. Eh, Las vibraciones internas se refieren a las vibraciones generadas dentro del propio cuerpo, como las vibraciones producidas por el funcionamiento del sistema cardiovascular o los movimientos de los músculos. Las vibraciones externas son aquellas que provienen del entorno y pueden ser percibidas a través de los sentidos. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre lo que son las clasificaciones de las vibraciones. Bueno, para esto sabemos que las personas que están expuestas de manera continua o prolongada a a las vibraciones intensas pueden desarrollar problemas de salud a largo plazo, tales como trastorno a la audición y daños en el sistema nervioso. En la clasificación de vibraciones tenemos a las globales y a las parciales. Las globales se da a través de todo el cuerpo y las parciales se dan en el subsistema del cuerpo de mano a brazo. Estos afectan tanto el nivel de atención, la calidad del trabajo y el organismo humano. Ahora le doy pase a mi compañera. Normas de vibración permitidas en un centro de labores. Tenemos la Organización Internacional de la Normalización, ISO, donde la norma ISO 2631 nos proporciona directrices sobre la evaluación de exposición humana en la vibración en el entorno laboral. Luego también tenemos el límite de exposición. Siguiente diapositiva. Entre las normas tenemos el valor de exposición diaria, que se establece en un valor que no debe superarse. La evaluación de riesgos y la protección y control, es decir, implementación de controles técnicos como también EPPs. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, a continuación hablaré sobre el principio físico de medición de vibraciones. El principio físico utilizado para la medición de vibraciones es la detección de movimientos oscilatorios en un sistema. La vibración se refiere a la oscilación mecánica de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Para medir estas vibraciones se utilizan diferentes principios físicos y técnicas, como los que veremos a continuación. Los acelerómetros, estos son sensores que miden directamente el desplazamiento del objeto vibrante. También tenemos los sensores de desplazamiento, que estos sensores miden la velocidad del objeto vibrante en lugar de su aceleración o desplazamiento.
Los sensores de fuerzas, estos son sensores que miden la fuerza ejercida por un objeto sobre su vibración. Los sensores de velocidad, estos son sensores que miden la velocidad de un objeto vibrante en lugar de su aceleración o desplazamiento. También hablaré sobre las unidades de las vibraciones. Las vibraciones se pueden expresar en diferentes unidades dependiendo de la magnitud que se esté midiendo. Aquí algunas de las unidades más común utilizadas serían la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, la frecuencia y la amplitud. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Instrumentos de medición de vibraciones. Tenemos el vibrómetro, que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como en el análisis de vibraciones en maquinaria industrial, en la evaluación de estructuras de edificios y puentes, como también en vehículos, en sus motores y turbinas, entre otros. Entre sus tipos, siguiente diapositiva, tenemos el vibrómetro de un solo punto. Siguiente diapositiva, por favor. El vibrómetro de un solo punto, utilizado para medir la vibración de un solo punto de una estructura. Tenemos el vibrómetro Doppler de barrido o láser, que con la ayuda de un láser podemos medir la estructura, la vibración de la estructura en sí. Tenemos el vibrómetro diferencial, que es una medición relativa entre dos puntos de una estructura. Tenemos el vibrómetro rotacional, que consta de un sensor de vibración en un sistema rotativo. Siguiente diapositiva. Otros tipos tenemos el vibrómetro de plano y también el vibrómetro multipunto, que mide las vibraciones en múltiples puntos de manera simultánea. Otros instrumentos de medición de vibrómetro en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos el acelerómetro, que se usa generalmente para diagnosticar el funcionamiento de máquinas, dispositivos o estructuras sometidas a altos esfuerzos. Por ejemplo, estructuras de acero, de mástiles, puentes o estructuras de edificios. Siguiente diapositiva. Entre sus tipos de acelerómetros tenemos los acelerómetros piezoeléctricos, que consta de un cristal piezoeléctrico. Tenemos el acelerómetro MEMS, que consta de sensores. Tenemos el acelerómetro capacitivo, de dos placas paralelas con una separación muy pequeña entre ellas. Luego tenemos el acelerómetro de masa sísmica. Siguiente diapositiva. Otros instrumentos es el analizador de vibraciones. Es posible detectar y diagnosticar fallos en las máquinas antes de que se produzcan paradas no programadas, lo que reduce el costo de mantenimientos y mejora la eficiencia de la producción. En la siguiente diapositiva tenemos sus tipos, donde encontramos el analizador de vibraciones portátil, el analizador de vibraciones de mano, luego tenemos el analizador de vibraciones de montaje en línea. En este caso son dispositivos utilizados para realizar mediciones de vibración en tiempo real en máquinas y equipos industriales mientras que se están en funcionamiento. Siguiente diapositiva. Entre otros tipos tenemos el analizador de vibraciones multicanal y el analizador de vibraciones en línea, que registra, procesa y analiza las señales de vibración en tiempo real. Por último, en los instrumentos tenemos el sismógrafo, que se utiliza para medir y registrar vibraciones en el suelo causadas por terremoto o otras fuentes sísmicas. Se utiliza en estudios sísmicos y monitoreo de terremotos. Entre sus tipos tenemos el sismógrafo analógico, el sismógrafo electromagnético, el sismógrafo de banda ancha, que se encuentra en la imagen inferior, sismógrafos digitales y sismógrafos de banda amplia. Ahora le doy paso a mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ficha técnica del vibrómetro, en la cual en la ficha técnica podemos ver que nos va a mostrar las normativas, las mediciones, los canales, en el cual nos dice que tiene 4 entradas. En el rango de medición nos muestra tanto la aceleración como la velocidad, el desplazamiento. También nos muestra el, las condiciones ambientales, en las cuales nos dice la temperatura, la humedad, también nos dice el peso.
el rango de frecuencia, los filtros de ponderación y el análisis de frecuencia, reconciliar. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la ficha técnica del acelerómetro, en el cual nos dice también la recogida de vibraciones, eh, en el cual nos dice o nos da una especificación de que el acelerómetro de piezoeléctrico cerámico de tipo silla, nos dice el rango de medición de aceleración, nos dice el rango de medición de velocidad, nos dice la frecuencia de medición de rango de desplazamiento, la frecuencia de medición de rango de velocidad. Nos dice también que tiene una salida única, un apagado automático y nos indica nos da una indicación de batería baja. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos lo que son nuestras referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Y eso sería todo por el grupo. Muchas gracias.